Jesús. Buenas noches para todos, Dios les bendiga, los que estamos en la casa de Dios, los que están desde allí conectaditos por estos medios. Hoy estamos agradecidos con Dios por una nueva oportunidad más, porque podemos congregarnos con entendimiento. Cuando estamos en la casa de Dios y cuando hacemos algo que parezca ser hasta mínimo, pero usted lo hace con la intención correcta, glorifica a Dios. Cuando usted lo que quiere es que el nombre del Señor sea glorificado, quiere exaltarlo porque realmente Él es bueno. Dice su palabra que Dios es bueno y para siempre su misericordia y su bondad por todas las generaciones. Hemos visto la obra milagrosa de Dios en nosotros, en nuestras familias, y por eso lo exaltamos. Yo le invito para que oremos al Señor en esta noche y abrimos este culto celebrando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, dando la gloria, la honra, el honor, el poder, la exaltación al que es, al que será, al Altísimo, al gran yo soy, al que todo lo hace posible, a nuestro Rey Señor, por el cual vivimos, por el cual somos, por el cual nos movemos, por el cual sabemos que podemos respirar. Tu palabra, Señor, nos lleva a que te alabemos. Todo lo que respire, alabe al Señor. También tu palabra dice que entremos por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Hoy alabamos el nombre del Señor. Yo le invito a que usted levante su voz al Señor. Glorifique el nombre del Rey en esta hora y dígale gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por la obra de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias porque hoy podemos cantar un cántico a ti que eres Rey, Señor, porque no estás muerto, porque tú vives eternamente y para siempre. Venimos no a llorar a un Cristo muerto, venimos a glorificar a un Cristo resucitado y para siempre, a un Cristo que hizo su sacrificio, a un Cristo que no lo mataron, a un Cristo que entregó su vida por amor a nosotros, a un Cristo que se dio a sí mismo, que se entregó a sí mismo para perdón de nuestros pecados. Y hoy te decimos gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, gracias por esa obra perfecta tuya, gracias por todo lo que has hecho, Señor, para nosotros, por amarnos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Dios, gracias porque nos permites estar en este lugar, en este sitio, Dios, para honrarte y glorificar tu santo nombre. Hoy queremos rendirnos ante ti, alabarte, Dios, y decirte que tú eres santo, que eres magnífico y que por ti es que somos lo que en este momento podemos ser, Dios. Te damos muchas gracias porque si tú no hubieras mandado a tu Hijo a morir en esa cruz, no podríamos estar aquí, Señor. Pero gracias por esa misericordia tan infinita que tuviste hacia nosotros. Gracias, Señor. Dios, te amamos y queremos que esta alabanza, que esta adoración sea como un perfume grato y agradable ante ti, Dios, que nos podamos postrar y decirte que desde nuestro interior sale esta alabanza, sale esta adoración con todo nuestro corazón solo para ti, Dios. Te falle, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanto, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Gracias, Señor, por este momento, Espíritu Santo. Ven a este lugar, Dios, muévete en medio de nosotros, papá. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder, en adoración, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final.
de mi corazón. Te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Gracias, Señor, porque desde nuestro interior hoy podemos venir a clamar, Dios. Desde nuestro interior hoy podemos venir a decirte cuánto te necesitamos, amado Rey. Por tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder, En adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma clamará. nuestra alma clamará, Señor, desde nuestro interior, diciendo la necesidad que hay de que descienda sobre ella, Espíritu Santo. Tu pueblo hoy viene a clamar, Señor, a decirte cuánto te necesita. Abba, Padre, ven a este lugar, entra a este lugar, entrónate en nuestros corazones, amado Rey. De nuestros corazones te damos el control, Dios. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma clamará. Dios eterno, Tu luz, tu luz, Señor, brillará por siempre y para siempre, amado y tu Rey. gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma clamará, desde mi interior mi alma clamará. Nuestra alma clamará, Señor. Nuestra alma hoy clama. Señor, hoy aquí en este lugar hay personas, sabemos personas necesitadas, hambrientas, sedientas de ti, Señor. Y hoy desde nuestro interior decimos, te necesitamos. Dígale una vez más, de mi corazón Te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz
luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior. Mi alma clamará desde mi interior. Mi alma clamará. Nuestra alma clama de ti, clama por ti, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Tú estás aquí, amado Rey. Tú eres Rey, tú eres majestuoso. Y hoy vamos a decir, aquí está, Señor. Te vemos mover. Vemos tu majestad, Dios, moverse sobre nosotros. Vemos tu mano moverse sobre nosotros. Vemos el cielo abriéndose a nuestro favor, Señor. Hoy declaramos que tú estás aquí, milagroso, milagroso Dios. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Levante su voz al cielo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dígale, aquí estás. Estás sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Así es, Señor. Te adoraré. Aquí estás, papá. Podemos sentirte amado. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dígale, milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, papá. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres
eres tú, Señor. Bueno, perfecto, un Dios que cumple, un Dios que día tras día nos lleva a vivir su voluntad, un Dios que traza el camino, un Dios que cumple promesas, un Dios que cumple con sus milagros, un Dios que hoy está aquí extendiendo su oído a escuchar la voz de sus hijos. Ese eres tú, Señor, así eres tú, amado Rey. Te adoramos, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, aunque usted no pueda ver esa promesa cumplida, Él está orando. Siempre estás, Él está orando en este momento. Declárelo con voz en alto. Dígale tú siempre, Señor. Siempre estás orando. Que su voz llegue al cielo. Si usted lo cree, declárelo. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Declárelo, no se canse de decirle. Siempre estás sobrando, Dios. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres Dios. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres Dios. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Así es, Señor. Tú aquí estás obrando, amado Rey. Tú aquí estás haciendo un milagro en esta noche. Señor, hay algo que muchos han estado esperando, Dios, por mucho tiempo, y tú lo estás cumpliendo en esta noche. Dígale una vez más: aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Si usted lo cree, aunque no pueda ver, estás sobrando. Que el pueblo de Dios levante una sola voz. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por este momento. Gracias, Señor. Aquí estás, Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Dígale una vez más. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te adoramos, Señor. Levante su voz en un clamor. Señor, te necesito. Señor, aquí estás. Señor, tu amor nos invade, tu amor nos inunda en esta noche. Amado Rey, que tu presencia se pasee por este lugar. Siente la necesidad de tu pueblo diciendo: Abba Padre, aquí estamos esperando ese milagro, esperando esa respuesta, porque aunque yo no pueda ver, dígale: Dios, aunque yo no pueda ver, tú estás obrando. Aunque yo no pueda ver esta noche que llegue a mi casa, voy a ver tu mano poderosa sobre eso, Dios amado. Voy a ver ese milagro, voy a ver esa obra en el nombre de Jesús, Señor. Nosotros lo creemos, tu amor, Señor, hoy nos ha inundado, amado Rey, y hoy lo vamos a declarar. Como agradecimiento, Dios, recibe esta canción, esta adoración, amado Rey. Tu amor nos ha inundado, Padre. Ven a este lugar, Señor. Inúndanos, Padre. Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento, tu esplendor me conquistó. Con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Tu amor, Señor, que nos protege, que nos guía, que nos guarda, amado Rey. Ese amor que echa fuera el temor, papá. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza, puedo ver. Él hoy levanta nuestra Tu cabeza. majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza, quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Tuya, Dios, tuya, Dios. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor.
Señor, nuestra vida es totalmente tuya. Recíbela, Dios, como una ofrenda. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Cerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Tuya, Dios. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Es tu amor, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Dios, por escucharnos, papá. Gracias por estar aquí. Hoy sentimos el abrazo de papá. Hoy sentimos al maravilloso Espíritu Santo moverse sobre nosotros. Gracias, Señor. Hoy levantamos nuestra voz y decimos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por moverte y obrar en nuestras vidas. Dios, como dice esta canción, nuestra voz levantamos y a ti clamamos y a ti te buscamos, Señor. Padre, y a ti te adoramos. Levantamos un aplauso y decimos gracias. Gracias, Dios, por este momento. Gracias por estar aquí, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos se gozan en la presencia del Señor? Amén. Bueno, bienvenidos nuevamente los que están aquí presentes, los que se están uniendo. Bienvenidos a la casa del Señor. Gloria al Señor. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches, Dios les bendiga. Eso, como si hubieran comido. ¿Sí o no? Gloria al Señor. Amén. Ya saludé al que está a su lado. Dígale bienvenido. Bendiciones. ¿Cómo está? ¿Cómo va? Qué bueno estar en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted lo cree? Gloria al Señor. Muy bien. Vamos a la palabra de Dios en San Lucas 23:33. Amén. Saludamos también a los que están en línea. Dios les bendiga. Mateo 23:33. Amén. Lucas. Bueno, muy bien. Vamos a leer estos textos. 33 del 23 de Lucas. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. El pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Sí, este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban de él y se acercaban ofreciéndole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaba colgado le insultaba diciendo: si tú eres el Cristo,
Sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo: ni siquiera estando en esta condición, ¿temes a Dios? Nosotros, a la verdad, juntamente padecemos porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio que lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este era hombre justo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, por estos días se está conmemorando la última semana de Jesús sobre la tierra. Y pues no dejemos pasar estas palabras, ¿sí? Jesús predicó 3 años y medio, para arriba, para abajo, de Jerusalén a Galilea, Galilea a Capernaum, cruzó por un lado, cruzó por el otro, por Samaria, por el otro lado. Bueno, eso fue un recorrido verdaderamente muy grande. 3 años y medio trabajando en este ministerio terrenal. Predicó cientos de sermones, podríamos decirlo de esa manera, porque aún Juan dice que ni los libros alcanzarían para escribir todo lo que Jesús dijo, ¿sí? Así que aquí solamente conocemos una parte. Entonces, ¿se imagina cuántas enseñanzas hizo? Si todos los días predicaba, multiplique 365 mensajes por 3 años y medio. ¿Sí o no? Esos ya son miles. A ver, ya van a hacer la cuenta por ahí. Y eso como mínimo 1 diario. Y yo no creo que Jesús haya enseñado un sermón diario. ¿Sí o no? Eso era mañana, tarde y noche. ¿Sí o no? En el mar, en el camino, donde quiera que fuera. ¿Sí? 1277 días. Sume eso, si fue 3 sermones diarios, imagínense, fueron casi 4000, ¿no? Así que entonces Jesús dio muchas enseñanzas, parábolas, ¿sí? Y aún el día de su muerte dio el último sermón, ¿sí? Un sermón que solo duró, un sermón que solo fueron 7 palabras. Eso no fue de palabrerías y palabrerías, como los otros sermones que era media hora, 1 hora, 2 horas o 3 horas, ¿cierto? Solamente en todo, desde el momento en que fue puesto en la cruz hasta la hora novena que fue su muerte, ¿sí? Fueron 7 palabras. Y vamos a meditar un poco sobre esas 7 palabras, ¿cierto? 7 palabras que nos pueden decir mucho, ¿sí? Y 7 palabras aún en una cruz, colgado. Imagínense el dolor, la situación, y aún ahí vamos a descifrar un poco, porque puede haber más cosas de lo que quiso decir Jesús en esas 7 palabras. Así que en el verso 34 me dice que Jesús decía al Padre: perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen, ¿sí? Eso dice San Lucas 23:34, ¿sí? Padre, perdónalos, porque no saben, a pesar de que, y no solamente lo que en ese momento estaba aconteciendo, ¿cierto? Sino cuántas horas atrás Jesús ya había sido maltratado. Recordemos que Jesús fue capturado más o menos tipo casi medianoche, ¿sí? Digamos
del día jueves, ¿cierto? O sea que casi llegando al otro día. Fue capturado, ¿sí? Y desde creo que muy temprano. Y fue capturado y sin juicio, ojo, sin juicios, sin condenaciones, sin ni siquiera presentarse ante los sacerdotes o así, fue maltratado, ¿cierto? Fue injuriado, fue llevado allá, se me fue la palabra, eso tiene un nombre, donde estaba la parte central del ejército, ¿cierto? Eso no, bueno, eso me olvidó, eso es la Torre San Antonia, algo así, Antonia, la Torre de Antonia, eso era un nombre donde vivía Herodes, la fortaleza de Antonia, listo. Entonces, allá, fue presentado y aún si todavía estar ante Pilatos, que era una de las máximas autoridades, ya había sido lacerado, maltratado, puesto con una corona, ¿sí? Simplemente porque sí, ¿sí? Entonces miremos, y aparte de eso, juicio injusto, ¿sí? Porque él no había hecho nada, ¿cierto? Aunque pasó por los sacerdotes, eso fue injusto lo que hicieron ahí. Pasó aún lo de Pilatos, él hasta se lavó las manos, porque lo puso más como que lo que dijera el pueblo, que lo que él como autoridad máxima que había del Imperio Romano en el momento. Porque el César, ¿cierto? Pilatos, en este caso Pilatos, estaba por encima de Herodes, ¿cierto? Entonces, cosas que pasaron injustamente. Pero aquí estando en la cruz, mire, todo lo que había, aparte de eso, cargando una cruz y deshidratado, ¿sí? Porque no le dieron comida, ¿o sí? No, o sea, era un malhechor. Así que ahí, estando en la cruz, ¿sí? Clavado, dice, perdónalos. Y dice, y aún repartieron ¿qué? Sus ropas, eran costosas, ¿sí? Porque era un lino costoso. Y aún se repartieron las ropas. Pero Jesús los vio cómo estaban haciendo esto, ¿sí? Y aún sufriendo el peor castigo de la época, porque era el peor de los peores castigos, la cruz. Es como hoy decir, ¿cuál es el peor castigo? Cadena perpetua. Pues aquí en Colombia no es que exista, todavía no existe, ¿cierto? No, la máxima pena aquí en Colombia son 60 años, ¿cierto? Son como 60 años. Pero imagínense una persona de 40, 30 condenada a 60 años, pues eso ya va a morir en la cárcel, ¿cierto? Pero sí en los Estados Unidos u otros países europeos, sobre todo asiáticos, la máxima pena es la muerte, ¿cierto? La muerte. Y mire que Jesús fue condenado a muerte, el peor castigo, azotado, golpeado, sus manos y pies clavados, ¿sí? Eso fue yo creo que lo que uno ve en la película, a veces uno no alcanza realmente a sentir lo que pasó en el momento, ¿cierto? Aunque la película, las últimas, una de las que más dramáticas es lo más cercano, pero yo creo que de una manera u otra, nosotros humanamente nunca alcanzaremos a percibir una situación de esas, ¿sí? Y aún así, Jesús fue crucificado, fue puesto en la cruz, una de las condenas más altas que habían en la época, ¿sí? Si hoy lo hacen por traficar droga en China, ¿sí o no? En Corea del Norte, Corea del Sur creo, no recuerdo qué otro país,
solo por traficar droga, esa es la máxima pena. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, bendito sea Dios. Así que aquí Jesús, aún escuchando y cuántos insultos de los romanos y todo lo que decían, ya vimos, sálvate a ti mismo, injuriándolos. Si eres el Cristo, sálvate. ¿Sí? Aún lo que los ladrones le estaban diciendo, o al menos uno, ¿no? Uno lo que le estaba diciendo, pues si verdaderamente eres el Cristo, ¿qué? Sálvate y sálvanos, ¿sí o no? Pero de una manera que burlona. Pero más bien aquí, Jesús escuchando tantas cosas y viendo tantas cosas, ¿sí? Más la única frase que le salió, en la primera frase que le salió, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. ¿Usted qué cree? ¿Sabían o no sabían? Bendito Dios. Así que Jesús terminaba su último día en la tierra, ¿sí? De la manera en que estaba, perdonando al mundo. Perdonando sin rencores, sin amarguras, sin odios, sin resentimientos. Solamente dijo, Padre, perdónalos. Jesús pudo haber dicho, Padre, perdónalos y destrúyelos. ¿Sí o no? Jesús pudo haber dicho, Padre, envía tu ejército y sácame de aquí y acaba con ellos. Eso hubiera sido algo también bastante, ¿cómo le podría decir? Evidencial de que era el Hijo de Dios. Y Dios hubiera seguido siendo Dios. ¿Sí o no? Pero Jesús no pidió la destrucción, ¿sí? Él no pidió venganza, Él pidió misericordia. A veces puede ser humanamente difícil, por eso estar en ciertas situaciones de la vida, a veces de que está causando tanto dolor, a veces humanamente podríamos pensar, perdónalos, o yo los perdono, porque si yo perdono, Dios, también de una manera u otra está ahí intercediendo. Pero humanamente, ¿hasta dónde podemos tal vez perdonar? Aquí Jesús, pongámonos en la situación, era inocente, ¿sí o no? ¿Sí? Y era el Hijo de Dios, ¿sí o no? Pero humanamente estaba pasando por uno de los peores dolores, y fuera de eso aparte injustos, pero la palabra que le salió es, perdónalos. ¿Qué nos está enseñando Jesús? Que nosotros también debemos, ¿qué? Y ya Jesús lo había dicho en el Padre Nuestro, ¿cierto? ¿Sí? Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial, ¿qué? Perdonará vuestras ofensas. Aquí Jesús estaba ya poniendo en práctica algo que había predicado unos años antes, 3 años atrás, ¿sí? Perdónalos, yo los perdono, ¿sí? Así que perdonar a los que nos ofenden a veces no es fácil, humanamente. Por eso necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a perdonar, ¿sí? Porque a veces ni siquiera, humanamente no somos capaces, ¿sí? Que algo que de pronto cause tanto dolor o sufrimiento en nuestra vida. Más fácil pedir venganza, ¿cierto? O más fácil es vengarnos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es más fácil vengarnos. Es más fácil hacer sentir al otro el doble de lo que yo sentí. Eso humanamente es fácil. Pero aún Jesús nos llama ¿a qué? A pacificar, ¿cierto? A perdonar, al perdón. ¿Qué tenemos que perdonar? ¿Sí? Hay muchos que terminan sus días odiando, con rencor, con amargura, con resentimiento, ¿sí?
Pero aún Jesús, sabiendo que iba a morir, aunque él siendo Dios, dijo, Padre, perdónalos. ¿Sí? Muchos dicen que Dios te perdone, pero yo no. ¿Sí? Otros dicen, yo perdono, pero no olvido, ¿cierto? Señor, yo perdónalos, pero que paguen. O sea, que no tengan misericordia. Pero ¿cuál es la actitud que Dios busca de nosotros como cristianos, como hijos de Dios? Comprender que ese perdón de Jesús en la cruz también es para cada uno de nosotros. ¿Cierto? También nosotros, también Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no hubiese llevado nuestros pecados. Pero aún Dios, ahí Cristo mismo está pidiendo perdón al Padre, aún por nuestros pecados. Así que, ¿qué podemos reflexionar hasta el momento? Que solo Dios nos puede dar la fuerza para perdonar. Amén. Y que esa es nuestra tarea. Y yo creo que de una manera u otra siempre estamos en ese proceso de perdonar y perdonar y perdonar. ¿Sí? Así que el Señor cada día tenga misericordia. Amén. La segunda está ahí mismo en el verso 39 y 43. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo que si tú eres el Cristo, ¿qué significa la palabra Cristo? Salvador. ¿Listo? Cristo significa Salvador. Sálvate a ti mismo. Ay, a nosotros por ahí derecho. Respondiendo el otro, oiga, usted ni teme a Dios, mejor dicho, usted no respeta, ni siquiera usted que también fue condenado a muerte. Nosotros sí hicimos algo malo. Nosotros no es que somos ladrones, no se le olvide. ¿Sí? Mas ni siquiera no ha hecho nada. Usted y yo lo conocimos y hemos escuchado de él. Y él no ha hecho nada. Y dijo a Jesús, el otro personaje, acuérdate de mí cuando vengas. Y entonces el Señor, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que el Señor Jesús murió, ¿sí? Como vivió en medio de pecadores. Bueno, bendito Dios. Ahí puesto con otros dos personajes, ¿sí? Los cuales sí cometieron crímenes, ¿cierto? Y aún graves. Si no hubieran sido graves, pues no estarían en la cruz. Pero recordemos que quien es puesto en la cruz es ¿por qué? Porque ha sido malo, re malo y más malo. Ha sido muy malo. O sea, ya no le valió la cárcel, ya no le valió las multas, ya no le valieron pagar de otra manera. Dios, la única manera de deshacernos de este personaje es a muerte. Recordemos que la máxima pena era la cruz. Así que estos personajes habían cometido sus fechorías y por eso también entonces estaban en ese tipo de muerte. Entonces el uno que se burló, se escarneció, lo menospreció, ¿sí? Pero el otro lo reconoció. Recordemos que Jesús, ¿cuántos años estuvo en su ministerio? 3 años, ¿listo? Pero 6 de preparación, ¿listo? Los primeros 6 fueron de preparación, hasta que escogió a los 12. Después de los 12 empezó su ministerio full, ya, más de lleno, ¿sí? Así que la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿a Jesús lo conocían o no lo conocían? Quien no haya escuchado a Jesús no era de ese sector o llegaba por primera vez, pero Jesús recorrió arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda todo Israel y aún más allá se conoció de Jesús, ¿sí? Así que en esa época quien no haya conocido a Jesús era norteamericano,
o estaba para este lado. ¿Sí o no? Sí. Y eso que quién sabe si, porque, o sea, quien no hablara de Jesús, pero todo lo que fue Medio Oriente, Jesús lo tenían que haber reconocido. ¿Sí? ¿Por qué? Por historia. Porque en los libros de historia de los musulmanes aparece Jesús. ¿Sí? No lo reconocen como hijo de Dios, lo reconocen como un profeta. Pero imagínense hasta dónde. Entonces, aquí estos ladrones, ¿sí?, si fueron crucificados en Jerusalén, en el monte Calvario o Calavera, allá eran porque eran ciudadanos de por ahí mismo, ¿sí o no? Así que Jesús siempre estaba, mucho tiempo, siempre estaba o en Jerusalén, bueno, recorriendo todo eso, pero en Jerusalén fue muy famoso. Bueno, en todas partes. Así que no hay excusa para que estos ladrones o estos malhechores, ¿sí?, no lo hubiesen conocido. Si no se acercaron a Jesús como se convirtieron tantos, era porque ¿qué? No quisieron. ¿Listo? Pero ¿será que tuvieron oportunidad? Tuvieron oportunidad, ¿sí? Pero aún uno entonces de ellos hizo la petición en medio de su agonía también. No era que estaban ahí tomando el sol solamente. No, estaban también en plena agonía. Señor, o sea, si Él no, yo sí. Pero acuérdate, cuando vengas a tu reino, acuérdate de mí. O sea que lo estaba reconociendo de que Él lo podía salvar, ¿sí? Porque el otro, recuerde que le dijo, si eres el Cristo, o sea, si eres el Salvador del mundo, sálvate y sálvanos a nosotros también. Pero el otro le refutó, le dijo, no sea así, nosotros hicimos algo malo. ¿No ve que es Jesús? Él es el Cristo, Él es el Señor, Él es Dios, el Hijo de Dios. Así que, Señor, yo sí, acuérdate de mí, yo hice malo. Y pues aquí estoy pagando, pero acuérdate de mí. ¿Y el Señor qué le respondió? Sí, Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Usted se imagina la alegría de ese hombre? Oiga, estando ¿qué? A última hora, como dicen por ahí, con los pelos en el alambre, ¿sí o no? Sí, o sea, como dicen en el colegio, pasó raspado, ¿sí o no? Pasó sobre 6, pasó sobre 4, o sobre, ¿cómo hoy en día 3? Pasó, mejor dicho, a rastras. Así que el Señor le dijo, sí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que aquí vemos que Jesús no lo rechazó. ¿Jesús qué? No lo rechazó, sino que hubo una palabra de salvación. Mire, aún Jesús en la cruz no rechazó a nadie. Mire, aún ahí Jesús no lo rechazó. Hoy estarás conmigo también, ¿cierto? O sea que Jesús demostró que, o sea, de que Él era la puerta. Recordemos lo que dice San Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, ¿sí? Así que este otro personaje, ahora, el otro no se salvó. Pues esperemos, eso no lo dice la palabra, pero pues uno nunca sabe. Cuando lleguemos al cielo preguntemos, oiga, ¿y su compañero sí se salvó o no? ¿Sí o no? Porque sí estamos seguros, lo que sí podemos estar seguros es que el que se arrepintió sí se salvó. Allá está en el paraíso, ¿cierto? Eso sí estamos seguros. Lo que no sabemos es el otro de pronto a última hora haya cambiado de opinión. Pero aquí solamente la parte quedó escrita de que uno sí lo hizo. ¿Listo? Y el otro, pues bendito Dios. Así que el Señor, aún en la cruz, ¿sí?, tenía la puerta abierta para el reino de los cielos, ¿sí?, a los pecadores. Esa palabra, hermanos, yo creo que nos enseña
dos cosas: que mientras haya vida, hay esperanza. Ojo, mientras haya vida, hay esperanza. ¿Listo? O sea que a nadie, escúcheme, jamás en la vida, jamás a nadie podemos rechazar. O sea, nosotros como cristianos, que, ay no, aquí no puede entrar usted. No, usted pues, o condenar, no, pues como usted bien malo y no se arrepiente, entonces usted tiene el infierno. No, usted ya se ganó el infierno, siga así verá. No, no, no. Para nosotros, para el Señor, estando en la cruz, y Jesús no le echó fuera, nosotros humanamente no podemos rechazar a nadie. Es mejor dicho, nunca se es demasiado pecador para recibir salvación. No es que Dios sí perdonará mis pecados, lo que sea. No importa. Para nosotros en nuestra cabeza, humanamente, eso no nos cabe. Eso es una realidad. Humanamente en nuestra cabeza, pero ese tan malo, eso a nosotros, perdóneme la expresión, no nos importa. Eso le concierne a Dios. Eso le concierne al Señor. Y aún el Señor, a última hora, el que entre, entra. ¿Sí? Por eso si alguien está agonizando en una cama y manda a llamar a alguien, ¿sí? Yo quiero recibir a Cristo, yo necesito arrepentirme, yo necesito confesarme, yo necesito hablar con alguien que me ayude porque yo quiero estar en paz con Dios. Hermano, ayúdelo. ¿Listo? Si no está el pastor, si no está el líder, ayúdelo, ¿sí? A que entre por esa puerta, a que reciba a Jesús en su corazón, se arrepiente de sus pecados y listo, y se vaya con el Señor. Si este ladrón pudo hacerlo, cualquiera lo puede hacer. El problema es que hay muchos que dicen dejarlo a última hora. Y eso es lo que no sabemos, si tendremos una última hora. ¿Sí o no? No sabemos. Por eso hoy, cada día, cada hora es un momento de acercarnos a Dios. ¿Listo? No, yo le pido a Dios que a última hora me dé una oportunidad y yo entro. No lo sabemos. Porque hoy es una oportunidad. Hoy, en este momento, es una oportunidad. No sabemos si habrá más. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Pero, en el nombre de Jesús, que cada día que el Señor nos dé, pues sea esa oportunidad para estar en paz con Dios cada día. Amén. Ahora, vamos a San Juan. Y ahí nos va a mostrar un poquito más amplio San Juan 19-25. ¿Qué hizo Jesús aquí? Y vamos para la tercera frase o palabra. San Juan, ¿qué les dije? 19-25. Estaban juntos a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, al discípulo a quien él amaba, o sea, ¿a quién? A Juan, que estaban presentes, dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bendito Dios. Todos los discípulos lo abandonaron, ¿sí se acuerdan? Todos salieron despavoridos. Pero Juan, ¿sí despertaron?
Pero Juan se quedó con María, ¿cierto? Juan se quedó con María, ahí contemplando al Señor en la cruz. Y vemos aquí entonces ese momento, usted vea, de una manera u otra, María sabía desde el momento en que aceptó el reto, ¿sí? Desde el momento en que aceptó el reto de recibir al Salvador, de una manera u otra, María sabía que Jesús iba a morir. No se sabía cómo, pero iba a morir. Que en algún momento de la vida Jesús iba a ser desprendido de María, humanamente. Pero como toda madre, eso no se acepta fácil, ¿cierto? Eso no se acepta fácil. Así que usted podrá imaginarse el cuadro de María llorando, ¿sí? En ese dolor, en ese sentimiento, sufriendo, viendo morir a su hijo. Aunque sabía que era el Hijo de Dios, ella lo sabía, pero ella lo tuvo en su vientre. Ella tuvo dolor para tenerlo, ¿sí? Ella lo amamantó, ella lo crió en los caminos, conforme como el Señor le mandó, ¿sí? Así que este momento de sufrimiento, ¿sí? Vemos de que aún hay en Jesús, cómo veía a Jesús morir. Pero, ¿sí? Miremos lo dice San Lucas 2:34. Los bendijo Simeón, aquí fue cuando Jesús fue llevado al templo, y dijo a su madre María: he aquí está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal será para señal que será contradicha, y una espada traspasará a tu misma alma. Eso está diciendo Simeón, ¿a quién? A María, el día en que fue presentado Jesús en el templo, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La espada del dolor estaba atravesando su alma. Y apenas Jesús tenía 40 días de nacido. Y ya María estaba por allá en otro episodio dice que María solamente, digámoslo de esta manera cotidiana, solo pasaba saliva. Y se lo guardaba en su corazón. Ella sabía que lo que iba a pasar, ¿sí? Que iba a llegar ese momento, sea como sea. Pero aquí vemos algo que Jesús, en su humanidad, Jesús como Dios, pudo haber tal vez ignorado lo que María estaba sintiendo ahí. Pero aún Jesús, en su amor, amor de Dios y amor humano, ¿sí? Sintió que María iba a quedar desamparada, ¿cierto? Recordemos que José ya no estaba. Y una mujer viuda en la costumbre judía era como, digamos, desechada en la sociedad. Así tuviera hijos, ¿sí? De una manera u otra. En la costumbre o la tradición judía, una mujer viuda la sostenía o su hijo mayor, ¿listo? O se volvía a casar, ¿listo? Pero es que aquí el que estaba muriendo era humanamente su hijo mayor. O sea que fue, aparte de eso, posiblemente iba a quedar más desamparada, ¿cierto? Pero aún Jesús, mire, en la cruz, ¿sí? Aún en la cruz, ¿sí? Humanamente no la dejó sola. Humanamente no la dejó sola. Jesús, como Dios, estaba cumpliendo su misión redentora. Pero al mismo tiempo, en la parte humana, no descuidó a su mamá terrenal. O sea, que aquí vemos aquí
Juan se la encargó a Juan. Dijo, Juan, ahí se la dejo. Le dijo a María, le dijo prácticamente, mamá, usted sabe lo que iba a pasar, pero reciba a Juan como hijo. Y Juan recíbela como madre. Y dice, desde ese momento la recibió. Mire qué bonito lo de Jesús. Aún Jesús, gloria a Dios, aún Jesús no descuidó a su mamá terrenal. Sí. O sea que de una manera u otra, sí, podemos tener muchos proyectos y podemos tener muchos ministerios, o podemos tener, no sé, podemos tal vez ser muy famosos, no sé. Pero una de las cosas que aquí Jesús es, no desampare la familia, no desampare a sus padres, no desampare a la familia, ¿sí? Aquí Jesús, aún en la cruz, la dejó ¿qué? En buenas manos, la dejó en buenas manos. Jesús estaba cumpliendo el plan más grande de la humanidad, el plan de la redención humana, ¿sí? Pero al mismo tiempo tuvo cuidado de su familia, tuvo cuidado de su mamá terrenal, ¿sí? Así que mire qué tan tremendo esto, que el Señor nos ayude cada día a que podamos también tener ese cuidado. Amén. Gloria a Dios. Mateo 27, 45. Mateo 27, 45, ¿qué nos dice? Desde la hora sexta hubo ¿qué? Tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, sabactaní. Esto significa, Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algo interesante, volviendo al momento de del malhechor que se arrepintió, vemos de que nada había acontecido en ese momento. Mire que este muchacho se arrepintió y reconoció a Jesús como su Señor, como el Salvador. Y no había acontecido en ese momento sobre la tierra nada raro, ¿sí o no? Nada raro. Comparando al final cuando Jesús ya expiró, ¿sí? Suspiró y se fue su alma, que ahí sí el soldado romano se arrepintió, de una manera u otra reconoció de que sí era el Hijo de Dios. Pero miremos que el muchacho, el malhechor, sí se había ¿qué? Arrepentido, porque ya había conocido a Jesús desde antes. Y aquí vemos entonces que dice que en la hora sexta, ¿sí? ¿A qué horas es eso? Eran las 12 del día, ¿listo? Recordemos que las horas en el Nuevo Testamento, hasta cierto tiempo, la primera hora eran las 6 de la mañana, ¿listo? ¿Sí? O sea que a Jesús lo pusieron en la cruz a las 9 de la mañana. Sí, ahorita vimos que a la hora novena está allá en el Calvario. Ahora ya es el mediodía, 12 del día. Y dice que hubo oscuridad desde ese momento, ¿sí? Tinieblas. Y Jesús clamó entonces, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, aquí cuando hablamos de estas palabras que el mismo Señor Jesús está recordando un salmo mesiánico, el Salmo 22:1, que también el mismo salmista ahí está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación?
y las palabras de mi clamor. ¿Sí? Este salmo en hebreo, eso dice Aleje Sahar, que significa el siervo de la aurora o el corzo del amanecer. Según los historiadores judíos, este salmo era cantado cuando se ofrecía el sacrificio del cordero en las mañanas. ¿Sí? O sea que cuando ofrecían el cordero, el sacrificio de las mañanas todos los días, se cantaba el Salmo 22. Por eso se llama un salmo mesiánico, que me está avisando lo que iba a acontecer en un futuro. Así que Jesús es el Cordero perfecto que fue ofrecido en el sacrificio, ¿sí? Del primer tiempo del día. Así que vemos aquí, el Padre Celestial estaba entregando a su unigénito a la humanidad pecadora, ¿sí? Aquí vemos que el Padre entregó a su Hijo por cada uno de nosotros pecadores. ¿Sí lo estamos cogiendo? Aquí Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero eso era ya algo que ya estaba visto desde el pasado. ¿Sí? Jesús es el Cordero perfecto. Así como antiguamente se ofrecía, hasta esos tiempos se ofrecía el Cordero cada mañana y se cantaba esa canción, ese salmo. Aquí Jesús la estaba ya viviendo en carne propia. Así como el Padre Celestial no permitió que Abraham ofreciera a Isaac, ahora el Padre está ofreciendo a su propio Hijo por nosotros. Así que esta agonía que el Señor expresa, ¿sí? ¿Por qué me has desamparado? Podríamos decir el dolor, la agonía, el sufrimiento que eso significaba, ¿sí? ¿Usted se imagina también el corazón del Padre? Aún entregándola por todos nosotros los pecadores, viendo a su Hijo sufrir. La pregunta sería, ¿nosotros nos gusta ver sufrir a nuestros hijos? ¿Cierto que no? Aún cuando se caen accidentalmente, cosas que pasan de la bicicleta, del andén, caminando, ¿sí? Aún las mamás lloran. Ay, mi niño, mi niña, venga, ¿cierto? Y aún lloran, ay, qué pecado. Eso es nosotros humanamente. ¿Usted cree que el Padre Celestial, qué habrá sentido? También, ¿qué habrá sentido cuando vio a su Hijo también morir en una cruz? Que lo maltrataran, que lo arrastraran, que lo injuriaran, que se desangrara, ¿sí? Así que entonces, mis queridos, cada uno de nosotros, ese amor, por eso cada día tenemos que estar agradecidos con Dios, por ese amor que aún ahí mostró, como dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo, para que todo aquel que en él crea que mas tenga vida eterna. Por eso, mis queridos, ¿cómo no amar, honrar, adorar, glorificar a Dios? ¿Sí? Así que el Señor está diciendo, el Señor se sintió abandonado. Ahora, el Señor hizo eso. ¿Para qué? Porque Dios, el Señor también expresa eso. Porque de una manera u otra, a veces también nos sentimos abandonados. Pero Jesús lo sintió para que nosotros no nos sintamos abandonados. ¿Sí? El Padre, de una manera u otra, sí lo permitió, para que nosotros no lo sintamos. ¿Sí? Dios no nos abandona. Si nosotros, si nosotros no lo abandonamos. Y aún así, si nosotros lo abandonáramos, Dios siempre está dispuesto ¿a qué? A estar ahí a recibirnos, ¿sí? Si nos acercamos a Él nuevamente. Así que, bendito Dios. Próxima palabra, la quinta, Juan 19:28.
Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Tengo qué? Así que aquí Jesús, este sufrimiento que fue tan grande, ¿sí?, no solamente en los clavos, sino también deshidratado, la pérdida de la sangre, la fiebre de la insolación, las heridas infectadas, todo eso hacía que diera sed. ¿Usted alguna vez se ha insolado por alguna razón? ¿Cuál es uno de los síntomas? Una sed, ¿sí o no? Una sed, ¿sí? ¿Usted se ha sentido que ya como que se le seca el paladar o que se le pega la lengua al paladar? Eso está escrito en el Salmo 22:15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Otro salmo mesiánico, ¿sí? Estas palabras del Señor nos está indicando, ¿sí?, que el Señor entregó hasta la última gota de sangre, hasta la última gota de agua, ¿sí?, y que Él estuvo dispuesto a sufrir por nosotros, ¿sí? La otra pregunta sería, ¿estaríamos dispuestos a sufrir por causa de Cristo? Mire, Jesús lo entregó todo, todito. ¿Estaríamos nosotros a sufrir? Y yo creo que ninguno, por más que suframos, alcanzaremos a sufrir como lo hizo Jesús. Imposible. Ya no alcanzamos. ¿Sí? Hoy en día, sí, en Medio Oriente y en muchos países donde torturan a la gente. Pero yo creo que más fácil nos da un infarto, nos pasa algo. Pero por todo lo que pasó Jesús, según los estudios médicos que han hecho, o sea, un humano hoy en día no lo soporta. No lo soporta. ¿Sí? Él lo hizo voluntariamente. ¿Sí? Se entregó. O sea, a veces no alcanzamos a imaginar su piel desgarrada. Dice Isaías, creo, sí, Isaías, dice que aún su rostro fue como desfigurado. O sea, si usted ha visto la película, ahí no alcanzamos a ver exactamente cómo se rasga su piel humanamente, porque los látigos no solamente eran látigos de golpear, sino que también era que las puntas de cada látigo habían unas garras como de gato, que jalaban, jalaba y arrancaba la carne. Eso, sí, humano, eso da escaramucia, ¿sí o no? Pero Jesús estuvo dispuesto a sufrir todo eso por nosotros. Imagínense desde la noche anterior, ¿sí? Y sin comer. ¿Sí? La última cena, lo último que le quedó al Señor fue su última cena. Eso es lo único que le quedó, ¿sí? Y así lo azotaron y todo, una cosa a la otra, ¿sí? No durmió, ¿sí? Llegar a la cruz, solamente dijo, tengo sed. Y esta agonía de la sed, ¿sí?, era para que nosotros no sufriéramos más sed espiritual. Por eso en una ocasión dijo, yo soy el agua viva, y el que bebiere que es agua, no tendrá sed jamás. Dijo, el Señor Dios, yo tengo sed. ¿Se acuerdan Moisés también cuando golpeó la roca para que saliera agua? Cristo es la roca azotada, ¿sí o no? Él es la roca azotada, fue golpeada para que nosotros ¿qué? Tuviéramos la agua de vida eterna. Amén. Así que ese tuvo sed no solamente fue algo en el momento que sintiera,
Imagínense, cada vez que tengamos sed, acordémonos la sed que el Señor Jesús tuvo. Una sed demasiada extrema. Además de estar ahí, ya haber estado cuántas horas expuesto al sol. Y a la temperatura en Israel es, por esa época, estaba 40 grados, 38, 40 grados, y no era más. ¿Sí? Así que era algo tremendo. Ahora, continúa el texto en el verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿por qué le dieron vinagre? Porque el Señor lo va a tomar, pero Él lo rechazó, ¿sí recuerdan? Jesús dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Nos quedamos hasta consumado es. Cuando el Señor declaró su obra redentora, ¿sí?, que no quedó a medias, sino que quedó completa, ¿sí?, expresó entonces una palabra que es consumado es. Esta palabra en griego es tetelestai, ¿sí? Tetelestai. Y esta palabra tiene dos funciones. En el tiempo bíblico se usaba para dos cosas. Uno, tetelestai era usado en una batalla, una batalla de ejército, ¿sí? Y el que ganaba, ¿sí?, ¿cómo se dice? El ejército que salía victorioso subía al monte y gritaba tetelestai, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hemos ganado la batalla. La batalla ha sido ganada, ¿sí? Ahora Jesús está en la cruz, ¿sí? Jesús, mire, esto es escaramucia, ¿cierto? Jesús está en la cruz. Dice, ojo, nos quedamos consumado es. Pero después de que dijo esta palabra, va una tras la otra. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Sí? Dice, consumado es, estando en la cruz, en lo más alto. Dice, ¿estaba en qué monte? Aunque estaba en el monte de qué, de la calavera, ¿cierto? O Gólgota, como quieran llamarlo, es lo mismo. Dijo, tetelestai. Él dijo esa palabra. Jesús hablaba griego. Y Jesús dijo, tetelestai, consumado, gané la batalla. ¿Sí? ¿Contra quién ganó la batalla? Contra Satanás y sus demonios. Amén. Jesús ganó la batalla. Por eso, gloria a Dios, gloria a Dios. Colosenses 2:14 me dice, anulada es el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Así que Jesús está diciendo, he ganado. Muchos no entendieron. Es que esa es la situación. Como nosotros no hablamos griego ni hebreo, ¿sí? Para nosotros en español es, ya, quedó listo. Consumado es. Para nosotros en español es, consumado es. Ya, quedó listo este negocio, ya. Pero, si lo cogemos del original, oiga, tremendo esto. Jesús está diciendo, tetelestai, gané. Y mire la otra parte. Este sí queda escaramucia. Jesús tetelestai también significa que era usada en el comercio, ¿sí? Cuando se cancelaba una deuda, ¿sí? Cuando se cancelaba una ¿qué? Una deuda. ¿Eso qué quiere decir?
Jesús pagó toda la deuda de nuestros pecados en la cruz. Y dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la deuda de nosotros por nuestros pecados era tan grande que sabemos que nada la podía pagar. Solamente Cristo en la cruz. ¿Qué llegó Cristo? Dijo, aquí estoy, pago la deuda de toda la humanidad. Todos quedan en cero. ¿Sí? Todos quedan en cero. O sea que Jesús nos justificó. Amén. Interesante esto, ¿cierto? Interesante. Entonces, mire, cosas que uno dice, uy, pero uno lo escucha en la televisión, y en la televisión, en las películas dice, consumado es. Pero no nos explican de que ese consumado es que Jesús, ¿qué? Pagó nuestra deuda y ganó la victoria. Amén, ganó la batalla. Así que, hermanos queridos, desde ese momento es algo tremendo, ¿sí? Así que no se nos olvide, cada vez que escuchamos consumado es, significa dos cosas: pagó la deuda y nos dio la victoria. Amén, gloria a Dios. Lo último, mire qué interesante es que Juan cierra así, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, ¡pim!, entregó el Espíritu. Pero mire lo que me dice Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Que por eso es importante coger qué pasó en cada uno de los evangelios. Porque en un Juan solamente cerró, consumado es, y se murió. Pero Lucas, que como era médico, hablaba un poquito más extendido, ¿cierto? Y dijo, no solamente consumado es, sino que entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto es una palabra de confianza, porque Jesús estaba confiado en que iba a morir, pero que aunque ya había dicho, Padre, ¿por qué me has desamparado?, él sabía que no estaba solo, ¿sí? Así que el Padre Celestial siempre estaba con él. Lo que pasa es que se tenía que cumplir esos pasos, ¿sí? Por un momento, Jesús fue desamparado, sí, pero al mismo tiempo, el Padre nunca lo desamparó, ¿sí? O sea, una cosa es sentir, otra cosa es la realidad, ¿cierto? Pero Jesús estuvo, sí, se sintió desamparado, abandonado, como muchas veces nos sentimos, sí. Pero el Padre jamás lo abandonó, ¿sí? Jamás lo abandonó. Así que el Padre siempre estuvo con él, pero sabía que su vida iba a quedar en manos del mismo Padre, ¿sí? No iba a quedar en manos de Satanás, no iba a quedar en manos de otra cosa, sino en las mismas manos de Dios, ¿sí? Así que, aunque su cuerpo fue bajado en la cruz por los soldados y entregado a José de Arimatea, fue sepultado, vemos de que su espíritu, su vida, su espíritu como tal, estaba en las manos del Padre Jesús, del Padre Celestial. Así que Jesús no se preocupó quién iba a hacer tampoco cargo de su cuerpo, ¿sí? Solamente, Dios el Padre nunca lo desamparó. Y aunque su cuerpo pudo haberlo dejado ahí, recordemos de que eran las vísperas eso fue a las 3 de la tarde, y le quedaban 3 horas para la Pascua, para el día de reposo, ¿sí? Y sabemos que el día de reposo ni siquiera pueden enterrar a los muertos. No se podía hacer nada. Antes había que dejar todo preparado desde el día anterior para consumir al otro día, para el día de reposo. Pero Jesús, dice Marcos 15:42, cuando llegó la noche,
porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro del noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilatos y le dijo y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. O sea, eso fue también algo muy rápido, ¿cierto? Antes de que llegara, y eso, o sea, no es que lleguen y lo envuelvan y ya, no, eso era un qué, eso era, digámoslo, una ceremonia. Eso llegaban, lo tenían que bañar, limpiar, lo tenían que quitar todo, la sangre. ¿Usted imagina cómo estaba Jesús de pegotudo? ¿Usted se ha llegado a pensar en eso? Entonces saben que la sangre después de que coagula, se seca el cabello, las cejas, todo, es pegotudo. Jesús no fue llevado al sepulcro de cualquier manera. Ya, si miramos en otra parte del Evangelio, dice que llegaron, le hicieron los óleos, lo ungieron, o sea, todo lo que había que hacerle a un muerto. Pero dice, como ya se estaba acercando las vísperas, eso fue algo, por eso dice osadamente, dice, necesito el cuerpo de Cristo, del Señor, de Jesús, ya. Pero mire, el Padre nada se le sale de las manos. O sea, al Padre nada se le sale de las manos. Usó uno del mismo concilio que había creído en Jesús, ¿cierto? Pero necesito el cuerpo de Jesús. Como Él tenía autoridad, fue alguien que fue a la autoridad. Necesito el cuerpo. Mira, al Padre nada se le sale. Si hubiera ido María, Juan o alguno, se lo niegan. Ni siquiera podían entrar. Pero mire, aquí hay que tener, mire, hermanos queridos, estos datos no quedaron escritos como para que quedaran ahí nomás. No, muy claramente, por eso a mí me dice José de Arimatea, y a mí me dicen José de Arimatea, pero ahí queda la explicación, miembro noble del concilio. O sea que era una persona de poder, de autoridad, de influencia política. ¿Sí, Señor? Tenía voz y voto. ¿Qué es? O sea, Dios tiene el control. Dios usó a este personaje. O sea, páseme el cuerpo. O sea, necesitamos enterrarlo dignamente. ¿Sí? Y de ahí ya entonces ya el resto de las personas y todo llevaron sus para limpiarlo, bañarlo, organizarlo, los ungüentos, ¿cierto? ¿Recuerdan la incienso, la mirra y incienso? Se me fue. ¿Qué? Oro, incienso y mirra. Uno de esos es un ungüento para la sepultura. ¿Sí? Creo que es la mirra, que es amarga. Era para eso. ¿Se ven? Para que eso se lo echaban y ya después lo envolvían en una sábana. ¿Sí? Entonces vemos ahí que al Dios nada se le sale de las manos. ¿Sí? El Padre recibió el Espíritu. Sí, Jesús se fue, claro, a seguir cumpliendo la obra redentora. Pero su cuerpo en la tierra no quedó desprotegido. Quedó bien cuidado. ¿Sí? Salmo 48:14 me dice, porque este Dios eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces su cuerpo quedó acá, pero su espíritu se encontró con el Padre. ¿Sí? Así que, hermanos queridos, a veces de pronto nos preocupamos mucho por lo material, ¿cierto? Y aún el día de la muerte, ¿sí? De pronto aseguran su ceremonia y bueno, y sus bienes son repartidos, pero su alma, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, esto también es como algo de pensar, ¿sí? Que cada día tenemos que prepararnos con el Señor,
¿sí? Que nada nos separe del amor de Dios, como dice Romanos 8:38, ¿sí? Que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Jesús solamente dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Confío en Dios. Señor, recíbeme. Y su cuerpo, el Padre lo tenía aquí también preparado, tenía todo preparado para que fuera cuidado y protegido, ¿sí? Uno dirá, ¿pero por qué? Así es Dios. Al fin y al cabo, aunque Jesús no resucitaría en el mismo cuerpo, pero ese cuerpo fue transformado, ¿sí? Pero de una manera u otra, por algo se le veían todavía los clavos, y por algo después, y también aquí la llaga de la lanza, ¿cierto? Así que, aunque resucitó en su mismo cuerpo, pero fue transformado al mismo tiempo, ¿sí? Eso ya es un misterio. Así que, hermanos queridos, 7 palabras que el Señor nos recuerda, o que el Señor dijo en la cruz, antes de morir por nosotros, para que se cumpliera la obra redentora, ¿sí? Palabras que podamos cada día meditar, y que no se queden solamente en esta semana, ¿sí? Todas las semanas son santas, todos los días son santos, todos los años son santos, ¿sí? Nosotros somos santos. Amén. Que les baja la intensidad. Por la gracia en Cristo, Señor nos santifica. Amén. Pero que estas palabras es para recordemos que solamente en Cristo tenemos esa vida eterna. Que no olvidemos esa obra redentora. A veces tal vez se nos olvida y nos volvemos más religiosos, ¿sí? Nos preocupamos por muchas cosas, pero realmente se nos olvida de que Cristo hizo una obra perfecta y que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento reveló todo lo que el Antiguo Testamento de una manera u otra tal vez venía como con tanto simbolismo, ¿sí? Pero Jesús la ejecutó, Jesús la vivió en carne propia. Así que, mis queridos, en el nombre del Señor, que cada día pues podamos perdonar, que cada día podamos reconocer que Él es el Señor, ¿sí? Y de que Él es, y que las puertas están abiertas para todo mundo, para todo aquel que necesita, ¿sí? O que lo reconoce. Porque yo creo que para mí este malhechor se salvó en la cruz de chiripa, porque lo reconoció en el momento. Porque si no lo hubiera reconocido, pues nada hubiera pasado. O se hubiera igualado con el otro, ¿sí o no? Pero yo creo que el muchacho murió más contento. El muchacho murió feliz. Digo, esto aquí hay mucho dolor y mucho sufrimiento, pero esto pasará. Yo creo que a veces también nos pasa, a veces es difícil la vida, pero hermanos, lo que vivamos aquí en la tierra, a veces pasamos situación difícil, todo eso pasará, ¿sí? Simplemente no nos soltemos de las manos del Señor, no nos soltemos de su misericordia, no nos soltemos de su gracia, no nos soltemos de su poder, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, oremos. Demos gracias al Señor y que el Señor sea cada día ayudándonos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias porque tú has sido bueno y fiel con nosotros. Hoy el mundo recuerda, Señor amado, ese acontecimiento. Pero Dios, llegará el lunes y se les olvidará. Se les olvidará todo lo que tal vez prometieron, dijeron, o no hicieron o no dijeron. Pero hoy, Señor amado, hoy te reconocemos, Señor, que tú eres cada día más grande y poderoso. Gracias, Señor, porque nos diste la victoria en la cruz. Gracias porque pagaste en la cruz, oh Dios amado, por nuestros pecados.
nos limpiaste, nos purificaste. Oh Dios amado, aunque sufriste, Señor, tanto para que nosotros no sufriéramos, Señor, oh Dios, aquí en la tierra, oh Dios amado. Ayúdanos, Señor, cada día, que nuestros ojos estén puestos en ti, el autor y consumador de la fe. Que cada día, Señor, podamos estar atentos, oh Dios de la gloria, a tu voluntad, a tu voz, oh Dios amado. Gracias, Señor, por la victoria. Gracias, oh amado Señor, porque tú has sido fiel, porque tú has sido maravilloso. Gracias por guardarnos. Gracias por darnos, Señor, la esperanza, Señor, de que algún día también estaremos en el paraíso. De que algún día estaremos caminando por calles de oro, por mar de cristal. Un día estaremos ante ti, oh Dios, ante tu presencia, oh Dios de la gloria, entregando nuestras coronas, entregando, Señor, toda la gloria y la honra a ti, Señor amado, oh Dios amado, a ti, Padre celestial, que planeaste este plan de redención, oh Dios amado, para que, oh Dios, no sufriéramos, oh Dios, en la vida eterna, Señor, después de esta muerte del cuerpo, oh Dios de la gloria, sino que has preparado morada, has preparado lugar para todo aquel que se acerca a ti, oh Dios de la gloria. Gracias, oh amado Señor. Recibe toda la alabanza y toda la gloria, oh amado Rey, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Oh Dios, presentamos este tiempo de oración, de vigilia. Oh Dios, que suba delante de ti como olor fragante, como incienso, Señor, agradable a ti, oh Dios de la gloria. Que seas tú, Señor amado, obrando cada día más, oh Dios amado. Ayúdanos a perseverar en ti. Ayúdanos, Señor, a avanzar, a crecer, oh Dios, en ti, oh Dios amado. Gracias, oh amado Señor. En tu nombre, Señor, en tus manos estamos, Señor. Guárdanos y ayúdanos cada día más, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por aquellos que ofrendan, que siembran para tu reino, que tú seas abriendo las ventanas de los cielos y derramando bendición. Gracias, amado Señor, por los que siembran, y creemos, Señor, que tú eres quien abres los cielos, Señor, para bendecir. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, recordamos el domingo 9 de la mañana, en el nombre de Jesús, ¿sí? Y los niños entonces también a las 11. Despedimos a los que están en línea. Bueno, si alguno todavía puede venir a la vigilia, aquí vamos a estar hasta las 12. Ya no nos aguanta la batería, así que entonces aquí pues vamos a estar en fiesta para los que pueden acercarse. Dios les bendiga, nos vemos Dios mediante. Muchas gracias.